En 2017, un meme de Instagram dio lugar al subgénero más extraño del punk. Publicado en la cuenta Meme Life Crew, el meme mostraba a Peter Parker, de la película de Spider-Man de Sam Raimi, quitándose las gafas para revelar dos mundos opuestos. En un lado, cadenas, cuero, un tono oscuro y una estética por lo general más agresiva. En el otro, un colorido collage formado por un símbolo de la paz, un payaso, un dibujo de Kit Haring y un huevo. Un año después, el usuario de Instagram Chanax_Rose_2000 le envió esta publicación a Meme Life Crew, quien la compartió en su cuenta. En ella vemos un diagrama con varias bandas en un espectro entre chain punk y egg punk. A partir de ahí empezaron a surgir cada vez más memes en cuentas más populares, comparando el punk más hardcoreta, el de chupas, crestas e imperdibles, al que se referían como chain punk, con un nuevo tipo de punk más colorido, irónico y extraño, al que empezaron a llamar egg punk. Fue entonces cuando la gente empezó a preguntarse, ¿qué coño es el egg punk? El punk nació a mediados de los años 70 entre el Reino Unido y Estados Unidos como una respuesta a la música más comercial y sentimental. Con una actitud contestataria y antisistema, el género consiguió lo que no había hecho ningún género hasta entonces: democratizar la música. Cualquier joven podía formar una banda con tal de que supiese tocar 3 acordes. Durante los siguientes años, este movimiento se extendió prácticamente por todo el mundo, derivando en varios subestilos, como el oi, el psychobilly o el riot girl. En Estados Unidos, la variante más popular fue la hardcore punk, lo cual continuaba con la premisa enérgica y antisistema del punk, pero lo hizo más rápido, más pesado y más agresivo. El hardcore punk fue fundamental para el desarrollo de otros géneros, como el grunge, el post-hardcore o el sludge metal, aunque el género ha mantenido su estatus de culto hasta nuestros días, estando siempre muy arraigado a la escena underground. A mediados de la década de 2010 empezaron a surgir en el medio oeste de Estados Unidos una serie de bandas con ese sonido rápido y contundente, pero con una actitud, digamos, más payasa y con una estética más nerd. Los miembros de estas bandas disfrutaban de la escena hardcore punk underground más tradicional, pero no se sentían identificados con las crestas y los chalecos con tachuelas, y esa actitud tan seria y agresiva. Pronto se empezó a formar una comunidad de bandas afines, fans de lo bizarro y lo enfermizo, que tocaban en sótanos, lanzaban música en cassettes en cantidades ultra limitadas y evitaban llamar la atención. Una de estas bandas fue The Coneheads, formada en 2013 en Indiana. Una banda que tocaba punk rock lo-fi ultra acelerado, con voces marcianas, que tenía mucho de ese hardcore punk, pero también de power pop y new wave. En 2014 sacaron un par de cassettes que se acabaron reeditando en vinilo bajo el título de 14-year-old high school PC fascist type lords rip off Debo for the sake of extorting from helpless impressionable Midwestern internet people a punk LP. Y es que la banda suena como divos reproducidos a 45 revoluciones por minuto en un tocadiscos que necesita un cambio de aguja urgentemente. Mark Winter, el líder de The Coneheads, empezó a fundar bandas con un espíritu similar a lo largo del medio oeste, algunas de ellas muy importantes para el devenir del género, como DLEMC, la banda que hubiese tenido Daniel Johnston si hubiese sido punk, o CCTV, un cruce enfermo entre Gang of Four y Black Flag. En San Luis surgieron Lumpy and the Dumpers, otra de las bandas fundacionales del género. Martin Meyer, su líder, abrió el sello Lumpy Records para publicar sus discos y acabó editando a muchas de las bandas de esta escena que se estaba gestando. En Massachusetts se formaron Eurochromes, en Minneapolis Uranium Club, en Kansas City Warm Bodies o, volviendo a Indiana, Eric Nervous. En 2016 se había consolidado una escena en el medio oeste de bandas con canciones pegadizas y rápidas, guitarras espasmódicas, sonidos extraños y letras mongoloides que se contraponía con la seriedad del hardcore, bandas que abrazaban la inseguridad, la introversión y sobre todo la diversión. Fue el canal de YouTube Jimmy the Dog quien sacó esta escena del sótano y la llevó al mundo. Viendo el ruido que se estaba creando alrededor del medio oeste, algunos medios se empezaron a fijar en estas bandas. En internet se hablaba cada vez más de este nuevo género tan peculiar y en su necesidad de etiquetarlo todo. A mí me encantan las etiquetas, pero entiendo que en algunos casos pueden ser un arma de doble filo. En algunos foros empezaron a llamarle Divocore o Jimmy Core, en honor al canal que se encargaba de difundir la escena. Analizándolo fríamente, lo que hacían estas bandas no era lo más innovador del mundo. Ya hicieron algo similar en los años 70 bandas como The Urinals, Suburban Lows y especialmente los primeros Divo, los de canciones como Yoko Ono o Mongoloid. Sin embargo, estas nuevas bandas llevaron el lado más primitivo del punk a otro nivel, cargándolo de ironía y absurdismo.
Surgidas en un territorio tan específico como el Medio Oeste, estas bandas compartían demasiados elementos en común como para no agruparlas bajo una misma etiqueta. Portadas coloridas, dibujitos extravagantes y letras que desbordaban humor absurdo, además de editar la mayoría de ellas su música en 2 sellos, el mencionado Lumpy Records y este Take It and Try Her, sello que editó el primer LP de The Coneheads, considerado la piedra angular del género, y que sigue editando algunas de las bandas más interesantes de la nueva ola, de la que ahora os voy a hablar. Fue en ese contexto de efervescencia creativa que, en 2018, el croquis publicado por Meme La Escribo en Instagram dio un giro inesperado a la escena. Este diagrama situaba varias bandas dentro de un espectro que iba desde el chain punk hasta el egg punk. A la izquierda, en el lado del chain punk, bandas con un tono más violento y serio, como Perdition o Inmates, y en el lado que bautizaron como egg punk, bandas de esta escena que se estaba gestando, situando al extremo más egg a The Coneheads. Sin querer, esta publicación, para bien o para mal, había puesto un nombre definitivo al movimiento y la había enfrentado con el punk más serio y distorsionado. El egg punk se había convertido en la etiqueta de moda del underground de internet y pasó de ser un fenómeno local a uno global. Aunque a las primeras bandas no les hacía especial ilusión este nombre, lo cierto es que tenía el gancho suficiente para extenderse por todo el mundo. Y así fue. La escena dejó de ser algo propio del Medio Oeste y se convirtió en un microgénero cada vez con más lore. El sonido evolucionó hacia un estilo aún más juguetón, abrazando ritmos frenéticos, guitarras espasmódicas y juguetonas y voces más nasales y marcianas, mientras que su estética se volvió más marcadamente absurda, con portadas surrealistas, letras deliberadamente ridículas y una actitud que celebraba lo bizarro por encima de todo. En internet se fue moldeando a través de memes, foros y plataformas como Bandcamp y YouTube, y aunque es cierto que ya había varios grupos alrededor del mundo que hacían algo similar, una vez se acuñó el término, surgió una nueva generación de bandas que empezaron a identificarse con la etiqueta. A finales de la década de 2010, especialmente durante la pandemia, muchos punks en auge aprovecharon la reclusión y la naturaleza do-it-yourself del género para grabarse en sus casas y experimentar con ese sonido. Con una caja de ritmos y una guitarra mal afinada, los músicos podían hacer egg punk, por lo que el género fue explorando lugares cada vez más experimentales e interesantes. Más allá del Medio Oeste, una nueva generación de grupos surgió de Estados Unidos, como Cherry Chicks de Portland, quienes hacen un egg punk garajero pegadizo y cargado de sintes, o Snooper de Nashville. Si se actualizase el croquis que lo inició todo el año 2025, ellos serían el nuevo extremo del egg punk. Son quizás los que más reproducciones acumulan en la actualidad y los más populares fuera de la escena, en parte gracias a su fichaje en 2023 por Thirman Records, el sello de Jack White. Aunque, como hemos dicho, el género ya no es solo cosa de los americanos. Una de las escenas más vibrantes e interesantes del egg punk en la actualidad se encuentra en Australia. Este país ha sido un semillero para bandas que han adoptado y reinventado el género, dándole un toque único que mezcla la energía característica del egg punk con influencias de su escena local. Entre estas bandas destacan RMFC, TV Repairman, Research Reactor Corp o GT, seguramente la figura más popular de esta escena. Aunque la banda que más ruido lleva haciendo últimamente junto a Snooper son los barceloneses Prison Affair. Con uno de los sonidos más característicos del género, delirante, sucio y mutante, se han consolidado como una de las propuestas más auténticas y provocadoras de la escena. Quizás sean los más raros, los más punks y sin duda los más adictivos del panorama actual. La escena egg punk española actual, junto a la australiana y la norteamericana, es la que goza de mejor salud a nivel global. Podríamos considerar como pioneros a Triple Ente, manteniendo esa energía lo-fi más cercana a la primera ola del género. Aunque si nos ponemos estrictos, podemos rastrear elementos de proto-egg punk en la España de los años 80 con bandas como Los Niñatos, quienes ya tenían muchos de los elementos arraigados al género. Otra de las bandas fundacionales que se pueden considerar dentro del círculo del egg punk español son los valencianos Finale. En otras regiones del país también están surgiendo propuestas interesantes, como las madrileñas Sextape, quienes describen su música como rave punk, los granadinos SPRGRS, los canarios Huevo o los barceloneses Vale. Si se os ha escapado apuntar alguna de estas bandas, no os preocupéis. Os hemos dejado fijado en un comentario una playlist con todas ellas y algunas de las que no hemos podido hablar para que no quedase un vídeo muy recargado. Más allá de si nos gusta esta etiqueta o no, lo cierto es que estas bandas han logrado revivir el espíritu más primitivo, visceral y energético del rock and roll, y todo ello desde un lenguaje propio de internet. Cuando la gente daba por muerto de nuevo al punk, ha renacido por enésima vez en la red bajo una forma inesperada y completamente absurda, conectando con nuevas generaciones de una forma inédita.
El egg punk no pretende salvar al punk ni reinventarlo, pero de forma casi accidental se ha convertido en una pequeña revolución dentro del género. Una revolución que nos ha hecho ver que el rock and roll no estaba muerto, se había ido de parranda.